Estás despedido. Soy Ethan Vance. Tengo 35 años y fui despedido por mi propio hermano de la empresa que construí desde cero. Antes de contarte cómo eso llevó a la reunión de accionistas más satisfactoria de mi vida, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios de abajo. Todo comenzó, como suele ocurrir, en una oficina que parecía menos un espacio de trabajo y más una instalación de arte moderno diseñada para intimidar a la gente. El aire mismo se sentía diferente aquí, en el piso 40 filtrado, estéril y silencioso, excepto por el zumbido bajo, casi imperceptible, de la tecnología costosa. Mi hermano, Brendan, estaba sentado detrás de un escritorio que parecía tallado en un glaciar. Era una losa de piedra blanca ridícula y reluciente, con cromo pulido. Un mueble que costó más que el secuenciador de ADN de alto rendimiento que necesitábamos desesperadamente hace 2 años, pero que nos dijeron que no era un gasto justificable. Detrás de él, a través de una pared de cristal impecable que parecía borrar la frontera entre la oficina y el cielo, la ciudad se extendía como una vasta y indiferente placa de circuito. Había curado toda la escena con meticuloso cuidado. El arte abstracto, vagamente inquietante, en las paredes. La única planta, extrañamente retorcida. En la esquina que parecía estar en constante dolor, incluso la forma en que su corbata de seda combinaba perfectamente con el tono específico de azul del nuevo y sin sentido logo de la empresa. Él practicaba la cortesía como si fuera un papel para el que había nacido. Una charla TED que había ensayado a la perfección. Ethan, comenzó, entrelazando sus dedos perfectamente cuidados. Su voz era suave, resonante, el tipo de voz que podría vender arena en el desierto. Esto es difícil. Sé que esto es difícil para ambos. Yo solo lo observé. Mantuve mis manos apoyadas en mis rodillas, mi postura relajada. No dije ni una palabra. Llevaba meses anticipando este monólogo. Era el movimiento final y predecible en un juego que yo conocía mucho mejor que él. La Junta y yo sentimos que la empresa necesita evolucionar, moverse en una dirección más orientada a la marca, continuó, las palabras de moda corporativas cayendo de sus labios como piedras perfectamente pulidas. Eres brillante, Ethan. Todo el mundo lo sabe, un genio técnico, pero el mercado ha cambiado. Ahora se trata de la percepción, de la narrativa que construimos, y francamente, hizo una pausa, adoptando una mirada de profunda y falsa simpatía. No estás lo suficientemente orientado a la marca. No lo suficientemente orientado a la marca. La frase resonó en mi cabeza. Pensé en las noches que pasé durmiendo en una litera en el laboratorio, tratando de depurar una pieza de código que luego reduciría a la mitad los tiempos de diagnóstico. Pensé en la tierra bajo mis uñas, después de instalar nuestra primera unidad móvil en un pueblo polvoriento en medio de la nada. Había dedicado toda mi vida adulta mi sudor, mi intelecto, mi propia alma a las entrañas de esta empresa. Había construido la tecnología que estaba salvando vidas reales. Y ahora, no era lo suficientemente orientado a la marca para mi hermano. El hombre que una vez preguntó si podíamos poner nuestro nuevo logo en las batas de laboratorio para una mejor huella en las redes sociales. Deslizó una pesada carpeta encuadernada en cuero por el desierto blanco pulido de su escritorio. Este es tu paquete de indemnización. Como verás, es muy generoso e incluye el acuerdo de confidencialidad estándar. Abrí la carpeta. Dentro había una gruesa pila de papeles y una pluma. Era una pluma estilográfica pesada y ostentosa, del tipo que un hombre compra para firmar cosas que cree importantes. La saqué. Sentí su peso absurdo en mi mano y la destapé. Luego, firmé mi nombre en la línea de firma final sin leer una sola palabra del acuerdo. Las palabras no importaban, solo la firma. Me quedé con la pluma. El clic resonó en la habitación silenciosa. Se la devolví deslizándola por el escritorio. «Querrás quedarte con esa pluma», dije. Mi voz perfectamente uniforme. Fue lo primero que dije en 10 minutos. La necesitarás para firmar mucho más papeleo muy pronto. Un destello de confusión, luego de molestia, cruzó su rostro impecable. Había esperado que yo discutiera, suplicara, quizás me enojara. Tenía un guión en la cabeza, un diagrama de flujo para manejar a un empleado descontento. Mi tranquila aceptación no era una opción en ese diagrama. «Te lo estás tomando muy bien», dijo, con un ligero matiz de sospecha en su voz. Me puse de pie, alisándome la parte delantera de mi chaqueta sencilla. Lo miré fijamente a los ojos, dejándole ver la completa ausencia de miedo en los míos. Algunas cosas son simplemente inevitables. Brendan, me di la vuelta y salí de su jaula de cristal, dejándolo sentado allí, sosteniendo una pluma cuyo verdadero propósito él no podía comprender. Él pensó que acababa de ganar, que finalmente había extirpado el último vestigio de la vieja guardia de la empresa. Pensó que me había borrado del imperio que estaba construyendo.
¿No sabía qué? Al despedirme. Acababa de armar una bomba y había iniciado la cuenta atrás. Había activado el protocolo final, el sótano de los sueños. Para entender por qué estaba tan tranquilo, tienes que entender a Arthur Vance. Y para entender a Arthur, tienes que imaginar el olor a soldadura, café quemado y optimismo implacable. Arthur fue mi mentor, mi socio, mi segundo padre. No fundamos Frontier Diagnostics en una sala de juntas. La iniciamos en un laboratorio, en un sótano estrecho y sin ventanas que alquilábamos por casi nada. El aire siempre estaba denso con un regusto metálico. Y nuestra pieza de equipo más avanzada era una centrífuga de segunda mano que compramos en una venta de excedentes universitarios. La llamábamos la giradora, y vibraba tan mal que tuvimos que atornillarla al suelo. Trabajábamos 18 horas al día, a veces más, impulsados por comida para llevar grasosa y una obsesión compartida y ardiente. Hacer los diagnósticos médicos más inteligentes, más rápidos y más baratos. Sacar la tecnología que salvaba vidas de las torres de marfil de los hospitales urbanos y llevarla a los rincones embarrados y olvidados del país, donde la gente realmente estaba muriendo. Recuerdo una noche, debían ser las 3:00 a.m. Estábamos trabajando en el prototipo de nuestra primera unidad móvil. Un inversor de energía crítico había fallado. Y nos enfrentábamos a una falla en cascada que nos habría retrasado meses. Estaba agotado, frustrado, listo para rendirme e irme a casa. No sirve de nada, Arthur, dije, desplomándome contra un banco de trabajo. El circuito está quemado. No tenemos un repuesto y no podemos permitirnos uno nuevo en semanas. Arthur, quien me llevaba 30 años, simplemente se limpió las manos grasientas con un trapo y miró la placa quemada. Él no vio un fracaso, vio un rompecabezas. Está bien, dijo, con los ojos brillando. Entonces, la puerta principal está cerrada. Busquemos una ventana o construiremos una nueva puerta. Durante las siguientes 4 horas, se sentó conmigo, enseñándome cómo eludir el circuito quemado y construir un nuevo regulador de energía más eficiente con piezas recicladas. Cuando el sistema finalmente se encendió, bañando el laboratorio oscuro con un brillo verde. No aplaudió, solo sonrió. Una sonrisa profunda y satisfecha. «¿Ves, Ethan?», dijo, dándome una palmada fuerte en el hombro. «El obstáculo no es el final del camino, es el camino». Así era Arthur, pero su lección más importante no fue sobre ingeniería, fue sobre integridad. Tenía una regla, un mantra que me inculcó hasta que formó parte de mi ADN. Una tarde, un joven y entusiasta pasante que acabábamos de contratar intentó manipular algunos datos en una nueva prueba de reactivos, solo un pequeño ajuste. Redondeando algunos números para que los resultados parecieran más limpios para una solicitud de subvención. Arthur se enteró, no gritó, ni siquiera levantó la voz. Se acercó al pasante, miró la hoja de cálculo en la pantalla y luego miró al joven. «Hijo», dijo, su voz tranquila, pero tan dura como el acero forjado. «Los datos no son decoración, son la verdad. Y la verdad no necesita ser pulida. En el momento en que empiezas a pulir una mentira, has perdido. Recoge tus cosas». Lo despidió en el acto. Más tarde ese día, me encontró limpiando tubos de ensayo. «Recuerda esto, Ethan», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Nuestro trabajo es una confianza sagrada. No se trata de negocios, patentes o ganancias. Tenemos las vidas de las personas en nuestras manos con estos datos. Si alguna vez, rompes esa confianza, no te molestes en volver». Esa fue la base de nuestra empresa. No dinero, no marca, no cuota de mercado, confianza, principios. Mi hermano Brendan nunca comprendería la verdad sobre la herencia. La verdadera historia no comenzó el día que Brendan me despidió. Comenzó 18 meses antes en una tranquila oficina de abogados con paneles de madera, que olía a libros viejos y a lustrador de limón. Fue solo 3 días después del funeral de Arthur. El dolor todavía era algo crudo, físico. Una pesadez en mi pecho que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Arthur había muerto repentinamente, un ataque cardíaco masivo mientras trabajaba en su jardín. Un día estaba discutiendo conmigo sobre el consumo de energía de un nuevo sensor móvil. Al siguiente, se había ido. Su ausencia dejó un vacío, un agujero negro en el centro de la empresa, y me sentí completamente a la deriva. Estaba en la oficina de abogados porque había recibido una llamada críptica de una mujer llamada Eleanor Reed. Se presentó como la abogada personal de Arthur y dijo que él le había dejado instrucciones específicas y confidenciales para que se reuniera conmigo a solas después de su muerte. Eleanor era una mujer de unos 50 años, con ojos azules penetrantes y un apretón de manos que parecía poder aplastar nueces. Irradiaba una especie de competencia seria que era tanto intimidante como tranquilizadora. No perdió el tiempo en cumplidos. «Gracias por venir con tan poco aviso, Ethan»,
dijo, señalando una pesada silla de cuero. Y por favor, acepte mis más profundas condolencias. Arthur fue un hombre extraordinario. Hizo una pausa, dejando que la declaración quedara en el aire. También era muy astuto. Te quería como a un hijo, pero no era ingenuo, especialmente no sobre tu familia. Deslizó un grueso documento encuadernado en azul por la pulida extensión de su escritorio. No era su testamento, ya lo había visto. Había dejado su casa a una querida sobrina y sus efectos personales a algunas organizaciones benéficas científicas. Esto era algo completamente diferente. Como sabes, Arthur poseía el 87% de Frontier Diagnostics, dijo Eleanor, su voz bajando a un tono más serio. Cuando falleció, no te dejó esas acciones directamente en su testamento. Una herencia directa de esa magnitud habría provocado un evento fiscal masivo. Y francamente, podría haber sido impugnada en el Tribunal de Sucesiones por tu familia durante años. Arthur quería evitar una guerra, así que hizo algo más inteligente. Mucho más inteligente. Tocó el documento azul. Colocó todo su 87% de interés de control en un fideicomiso irrevocable. The Frontier Diagnostics Founding Trust. Yo soy la fideicomisaria. La miré fijamente. Las palabras apenas se registraban. Un fideicomiso. Era una entidad legal, una fortaleza construida para proteger algo. ¿Pero qué? El estatuto del fideicomiso, su único y principal propósito, está establecido en este documento, continuó, con su mirada intensa. Y es muy simple. Ethan, es proteger y mantener la misión fundacional de Frontier Diagnostics, la misión que tú y Arthur crearon juntos, la misión de salvar vidas, no de construir una marca. Estaba empezando a tener sentido, un tipo de sentido vertiginoso y brillante. Arthur no solo había dejado una empresa, había dejado un guardián para su alma. Ahora, aquí está la parte difícil, dijo Eleanor, inclinándose hacia adelante en su silla. Con Arthur desaparecido, la junta está en estado de pánico. Tu padre, Michael, como sabes, está en esa junta. Ha estado presionando fuertemente, tanto pública como privadamente, para que Brendan asuma el cargo de CEO. Sentí un nudo familiar de frustración y enojo apretarse en mi estómago. Mi padre siempre había visto mi pasión por la ciencia como un pasatiempo pintoresco. Admiraba el MBA de Brendan, su labia, su red de amigos en altos cargos. Veía a Brendan como el hijo que entendía los negocios de verdad. El argumento de tu padre es que la empresa necesita una mano firme al timón. Un líder con mentalidad empresarial para calmar a los inversores, explicó Eleanor. Está argumentando que la experiencia de Brendan es exactamente lo que se necesita para llevar a Frontier al siguiente nivel. Ha convencido a la mayoría de los accionistas minoritarios. Han solicitado formalmente al fideicomiso que apruebe el nombramiento de Brendan. ¿Y van a dejar que lo hagan?, pregunté, mi voz subiendo con incredulidad. ¿Van a entregarle la empresa por la que Arthur y yo sangramos? La convertirá en una empresa de marketing de la noche a la mañana. La desmantelará por partes. Aquí es donde entras tú, dijo Eleanor, su expresión inquebrantable. El estatuto del fideicomiso es un documento legal. No me permite actuar basándome en suposiciones o sentimientos personales. Incluso si los comparto, requiere pruebas duras y empíricas. Así que he informado a la Junta que el fideicomiso aprobará el nombramiento de Brendan. Mi corazón se hundió. Pero, dijo, levantando un solo dedo, será un nombramiento provisional. He instituido una cláusula especial y no estándar de revisión de desempeño que entrará en vigor en 18 meses, una revisión medida no por el precio de las acciones o las ganancias, sino por las métricas estrictas del estatuto del fideicomiso. Por la misión fundacional, ellos no conocen los detalles de esa revisión. Piensan que es una formalidad. Me miró, y sus ojos penetrantes parecieron ver a través de mi dolor y hasta el núcleo de mi determinación. Brendan tendrá su oportunidad. Tendrá rienda suelta para hacer lo que quiera hacer. Pero si viola el estatuto, el fideicomiso necesita pruebas, necesita datos fríos, duros e innegables que se mantendrán en un tribunal si es necesario. La sala quedó en silencio por un largo momento mientras el verdadero peso de sus palabras, del plan final y brillante de Arthur, se asentaba sobre mí. Eres el único que conoce el alma de la empresa, Ethan, dijo finalmente. Sabes qué buscar. Sabes dónde están los límites éticos porque ayudaste a trazarlos. Eres mis ojos y mis oídos dentro de esa empresa. A partir de este momento, eres el investigador principal del fideicomiso. Salí de esa oficina de abogados siendo un hombre diferente al que había entrado. El dolor todavía estaba allí, un dolor hueco en mi pecho, pero ahora se había forjado en otra cosa, algo duro y afilado, determinación.
Mi observación pasiva era una mentira. Mi marginación de 18 meses no era una historia de derrota. Era una misión larga, silenciosa y encubierta. No era una víctima esperando ser rescatada. Era un cazador, esperando pacientemente, reuniendo las pruebas que necesitaba para honrar la última voluntad y el testamento de mi amigo, cada comentario despectivo de Brendan, cada recorte presupuestario a I+D, cada dólar canalizado a una campaña de marketing inútil. No era un insulto, era la prueba A. La dinámica familiar siempre había sido complicada. Un campo de batalla suburbano y educado. Mi padre, Michael, venía de una generación que creía que el éxito se medía por el tamaño de tu oficina y el título en tu tarjeta de presentación. Había tenido una carrera respetable como vicepresidente de ventas regionales para una empresa de fabricación, pero siempre había albergado un miedo secreto a ser visto como un simple engranaje en una máquina. Él vio en Brendan una oportunidad para el legado que sentía que nunca tuvo. Un líder carismático y audaz que podía construir un imperio. Mi madre, Charlotte, se preocupaba por las apariencias, vivía por la gloria reflejada de sus hijos. Le encantaba decirles a sus amigos en el club de campo que su hijo Brendan era el CEO de una empresa de tecnología de vanguardia. Sonaba infinitamente mejor que mi otro hijo Ethan trabaja en un laboratorio. No eran malas personas, simplemente estaban cegados por el tipo de luz equivocado. Unos meses después de que Brendan asumiera el cargo, estábamos todos en casa de mis padres para el Día de Acción de Gracias. Siempre era el mismo espectáculo, el mismo guión año tras año. Brendan, cuéntales a todos sobre esa nueva asociación que estás forjando en Asia, diría mi padre con voz retumbante desde la cabecera de la mesa, blandiendo el cuchillo de trinchar como un cetro. Brendan, siempre el artista, se lanzaba a una historia llena de nombres impresionantes. Palabras de moda estratégicas y proyecciones vagas sobre la penetración en el mercado. Mi madre escuchaba, radiante de un orgullo casi doloroso de ver. Luego, inevitablemente, el foco se volvía hacia mí por un breve y simbólico momento. ¿Y tú, Ethan?, preguntaría mi padre, su tono cambiando de un orgullo rotundo a una suave condescendencia. ¿Sigues trasteando con esos cables y aparatos en el laboratorio? Acabamos de desplegar una nueva unidad de diagnóstico móvil en la región de los Apalaches, dije, manteniendo mi voz uniforme. Funciona con un nuevo parche de software que escribí y que aumenta su velocidad de diagnóstico en un 30%. Ya ha ayudado a diagnosticar 3 casos de neumoconiosis en una comunidad minera que está a 2 horas en coche del hospital más cercano. Mi padre simplemente asentía, sus ojos ya vidriosos. ¡Qué bien, hijo! Un trabajo muy noble. Luego, se volvía a Brendan sin perder el ritmo. Ahora, esta cumbre de influencers que estás planeando en Miami. Cuéntame más sobre el posible retorno de la inversión de eso. Mi hermana, Olivia, que era más joven y aún trataba de encontrar su voz en la ruidosa dinámica de nuestra familia, me lanzaba una mirada comprensiva desde el otro lado de la mesa. Ella era la única que parecía entenderlo. Pero estaba intimidada por las personalidades dominantes de mi padre y Brendan intentó intervenir. Eso suena increíble, Ethan. Pero su voz se ahogaba con la risa de mi padre ante una de las bromas de Brendan. Mi tío Daniel, el hermano de mi padre, un ingeniero civil jubilado, simplemente se sentaba en silencio al final de la mesa, observando todo por encima de las gafas. Era un hombre de pocas palabras, un hombre que había pasado su vida con planos y cálculos de estrés. Siempre sentí un atisbo de comprensión de su lado de la mesa, un lenguaje compartido de sustancia sobre estilo, pero rara vez interfería en los asuntos familiares. Yo desempeñé mi papel. Era el hermano callado y pasado por alto. El tipo técnico que no entendía el panorama general. Los dejé subestimarme. Era la mejor tapadera que podría haber pedido. Cada palmadita condescendiente en la espalda. Cada comentario despectivo. Era otra entrada en el registro detallado y con marca de tiempo que estaba llevando para Eleanor Reed. El registro que se hacía más largo y más condenatorio con cada día que pasaba. Durante los siguientes 18 meses, viví una doble vida. Para el mundo exterior, y especialmente para mi familia. Yo era Ethan Vance, el cofundador marginado, el jefe de investigación que estaba siendo empujado suave y cortésmente a la irrelevancia. Era un fantasma en la máquina que había ayudado a construir. Asistía a reuniones donde me interrumpían o me ignoraban. Observaba cómo mis proyectos más prometedores eran desfinanciados en favor de iniciativas de marca de alta visibilidad. Vi a científicos brillantes y dedicados que había reclutado personalmente ser reemplazados por graduados de marketing elegantes que no sabían distinguir una placa de Petri de un plato de cena, pero que se veían muy bien en un video corporativo.
Pero en las horas tranquilas, después de que la oficina se vaciaba, yo era el agente del fideicomiso. Mi pequeña oficina en casa, una vez un lugar de invención, se convirtió en una sala de guerra. Las paredes estaban cubiertas de pizarras blancas, llenas de gráficos y líneas de tiempo que conectaban las decisiones de Brendan con sus desastrosas consecuencias. Tenía un disco duro separado, fuertemente encriptado, donde documentaba meticulosamente todo, cada informe de gastos sospechoso, cada protocolo de seguridad ignorado, cada cadena de correos electrónicos que revelaba la podredumbre creciente en el corazón de la empresa. Brendan me facilitó asombrosamente el trabajo. Estaba tan ebrio de su nuevo poder, tan absolutamente convencido de su propia genialidad, que ni siquiera intentó ocultar sus huellas. Veía las considerables reservas de efectivo de la empresa como su tesoro personal de guerra, un fondo para construir su propia leyenda. Mi primera y más importante fuente fue Oscar García. Oscar era nuestro gerente de operaciones. Un tipo rudo y directo con la lealtad de un bulldog y un conocimiento enciclopédico de nuestro hardware. Había estado con nosotros desde los días del sótano, y podía decirte el programa de mantenimiento de cada componente de nuestra flota. Era el corazón palpitante de la logística de la empresa, el hombre que hacía que la ciencia realmente funcionara en el mundo real. Una tarde, me pidió que me quedara hasta tarde. Con el rostro sombrío, me llevó al centro de despacho principal, un garaje cavernoso donde nuestras unidades de diagnóstico móviles estaban estacionadas como una flota de ambulancias de alta tecnología. No eran solo furgonetas, eran laboratorios móviles sofisticados, cada una, un activo multimillonario repleto de equipos sensibles. «Mira esto, Ethan», dijo Oscar, su voz un gruñido bajo y enojado. Pasó una mano por el neumático de la unidad 7. Estaba liso, la banda de rodadura tan desgastada que parecía un neumático de carreras. Toda esta plataforma tiene 6 meses de retraso para un servicio completo del sistema. El criorefrigerador de la unidad 4 vuelve a funcionar mal, dando códigos de error cada 12 horas. Y he tenido que marcar con una etiqueta roja 3 de nuestros espectralizadores portátiles, porque ya no mantienen la calibración. Mi presupuesto para mantenimiento y piezas de repuesto se ha reducido en un 60%. ¿A dónde fue el dinero? Oscar, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Era una pregunta para el registro. Pregúntale a Derek Lee, espetó Oscar, mencionando al nuevo y favorito director de marketing de Brendan. Se fue a un evento de activación de marca en una estación de esquí en Aspen. Volaron a una docena de influencers de la salud, niños a quienes se les paga por publicar fotos de sí mismos, bebiendo batidos para que se tomaran selfies con nuestro logotipo. Uno de ellos estrelló un dron de la compañía contra un banco de nieve. Lo llamaron engagement orgánico. Sacudió la cabeza con asco. Estos nuevos empleados tratan este lugar como un set de cine. No respetan el hardware. No entienden que esto no es un accesorio. Es un salvavidas para alguien. Asentí lentamente, sacando mi teléfono y tomando discretamente una foto del neumático desgastado. Oscar, necesito que hagas algo por mí. Fuera de los registros. Necesito copias de cada solicitud de mantenimiento que hayas presentado en el último año y que haya sido denegada. Cada informe que hayas escrito sobre fallas de equipo. Necesito los datos. Me miró, con una mirada larga y escrutadora. No conocía toda la historia, ni de lejos. Pero me conocía a mí y a Arthur desde hacía 15 años. Confiaba en mí. ¿Estás contraatacando? ¿Verdad? Dijo en voz baja. Estoy cumpliendo la promesa que le hice a Arthur, respondí. Entonces tendrás lo que necesites, dijo. Su lealtad, tan sólida e inquebrantable como el suelo de hormigón bajo nuestros pies. Por ti y por él. Lo que sea. Mi segunda fuente clave fue la doctora Sofía Ramírez. Sofía era una brillante científica investigadora. Un prodigio en bioinformática que habíamos reclutado del MIT. Estaba trabajando en un proyecto revolucionario. Un algoritmo predictivo que podía analizar un simple panel de sangre e identificar marcadores de un posible derrame cerebral con un 85% de precisión. Meses antes de que aparecieran los síntomas físicos. Era el tipo de trabajo por el que existía Frontier. La encontré en su laboratorio una noche, mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Estaba sentada en la oscuridad, mirando un monitor en blanco, su enorme pizarra. Normalmente una sinfonía caótica de ecuaciones y flujos de datos. Había sido borrada por completo. Lo cerraron, dijo, con la voz hueca y vacía. Esta tarde, Brendan y esa mujer, Chloe Hayes, la nueva COO, convocaron una reunión y me dijeron que el proyecto no tenía una clara vía de monetización a corto plazo. Chloe era la mano derecha de Brendan. Una amiga de la escuela de negocios con un traje elegante que compartía su filosofía de que cualquier cosa que no pudiera convertirse en un comunicado de prensa o en un beneficio trimestral
Era una pérdida de tiempo y recursos. Sofía, lo siento mucho, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Sé lo mucho que significaba este proyecto para ti. No era para mí. Ethan, respondió, volviéndose para mirarme, sus ojos brillando con una fría ira intelectual. Esto no se trataba de ser publicado o de ganar un premio. Este algoritmo podría haberle dado a un abuelo de 60 años en la zona rural de Ohio otros 10 años con sus nietos. Podría haber salvado a una madre de 45 años con 3 hijos de un derrame cerebral debilitante. Esa es la monetización que me importaba. Han reemplazado mi financiación, dijo con una risa amarga, con un presupuesto para lanzar un nuevo podcast corporativo sobre estilos de vida de bienestar. Necesito tu ayuda, Sofía, dije, mi voz baja. Estoy construyendo un expediente, un registro. Necesito tu propuesta original del proyecto, la que Arthur revisó y aprobó él mismo. Necesito todos tus informes de progreso, tus datos de validación y una copia de la orden oficial de terminación que recibiste hoy, como Oscar. No hizo demasiadas preguntas, vio la lucha en mis ojos, la misma lucha que sentía en su propio corazón. Esa noche, me envió un archivo fuertemente encriptado que contenía todo lo que le había pedido y más. Era otra pieza crítica del rompecabezas. Un relato detallado de una innovación que salvaba vidas sacrificada en el altar de la marca. Otra prueba para Eleanor. La pieza de evidencia más incriminatoria, la que elevó el caso de mala gestión a una flagrante malversación, provino de la fuente más inesperada. Su nombre era la doctora Mia Chen, una joven oficial de cumplimiento de seguridad. Era joven, apenas salida de la universidad, idealista y visiblemente aterrorizada. Me acorraló un día junto a la máquina de café. Sus manos temblaban tanto que casi derrama su bebida. Señor Vance, Ethan, ¿puedo hablar con usted un segundo? En algún lugar privado. Fuimos a una pequeña sala de conferencias sin usar en un piso que estaba mayormente vacío. Ella apretaba una carpeta contra su pecho como un escudo. Sus nudillos blancos. No sé a quién más recurrir, susurró. Sus ojos mirando furtivamente hacia la puerta cerrada como si esperara que Brendan irrumpiera en cualquier momento. He presentado 3 quejas críticas de seguridad en los últimos 6 meses. Todas han sido enterradas. Mi jefa, Rebecca Stone, me dijo que necesitaba reevaluar mis hallazgos y alinearlos con las prioridades corporativas. Rebecca era la nueva directora de recursos humanos, una leal a la empresa cuyo trabajo principal era hacer cumplir las políticas de Brendan y asegurar que cualquier disidencia fuera silenciada de manera rápida y eficiente. ¿De qué tipo de quejas estamos hablando, Mia?, pregunté. Manteniendo mi voz tranquila y tranquilizadora, sus ojos volvieron a la puerta. La peor. Se trataba del ala principal de almacenamiento criogénico. Hubo una fuga de refrigerante en el sistema primario. Era pequeña, pero el generador de respaldo falló en sus 2 últimas pruebas programadas. Lo puse en mi informe. Si hubiéramos tenido un corte de energía, una tormenta fuerte, cualquier cosa, podríamos haberlo perdido todo. Todos nuestros materiales de investigación a largo plazo, nuestras muestras de tejido irreemplazables, las muestras de control para los ensayos federales, parte de años de trabajo, millones y millones de dólares, habría destruido nuestra credibilidad científica para siempre. Se me heló la sangre. Esto no era solo incompetencia, era una bomba de tiempo, una catástrofe en espera. Brendan fue notificado, dijo, su voz apenas audible. Tengo la cadena de correo electrónico. Yo estaba en copia. Envié mi informe directamente a mi jefa, Rebecca, quien lo reenvió a Brendan. Brendan luego lo reenvió a Justin Keller, el CFO. La única respuesta fue de Justin, y fue una respuesta a todos, decía. El costo de una actualización completa del sistema no está en el presupuesto del trimestre actual. Reevaluaremos en el próximo año fiscal. Simplemente lo ignoraron. Ignoraron un desastre potencial para ahorrar dinero para el informe trimestral. Justin Keller era un superviviente. Un tipo meticuloso con los números que era lo suficientemente inteligente como para saber que Brendan era un desastre, pero que se preocupaba más por protegerse a sí mismo que por hacer lo correcto. Documentaba todo, creando un rastro de papel para cubrirse. Y este correo electrónico era un excelente ejemplo. Mia, ¿puedes conseguirme esa cadena de correos electrónicos?, pregunté, mi voz baja y urgente. ¿Y copias de tus informes originales, sin editar? Ella dudó, mordiéndose el labio inferior. Podría perder mi trabajo. Tengo préstamos estudiantiles. ¿Mi carrera? Podrían ponerme en la lista negra. Entiendo el riesgo, dije suavemente, mirándola directamente a los ojos. No te voy a mentir, pero ¿qué pasa si esa fuga ocurre de nuevo y no se detecta esta vez? ¿Qué pasa si todo ese trabajo?
Todo ese potencial para ayudar a la gente se pierde para siempre porque todos teníamos demasiado miedo de hablar. ¿Cuánto vale una carrera entonces? Dejé la pregunta en el aire y salí de la habitación. No la presioné. La elección tenía que ser suya. A la mañana siguiente, una pequeña memoria USB plateada y sin marcar estaba sobre mi escritorio, colocada cuidadosamente junto a mi teclado. No necesité adivinar de quién era. La llevé a casa, y esa noche la conecté a mi laptop segura. Contenía todo. Los informes de seguridad detallados y con marca de tiempo, las advertencias ignoradas, la cadena de correos electrónicos incriminatoria, la puesta en peligro casual y despectiva de toda la empresa por parte de Brendan. Todo para que sus números trimestrales se vieran un poco mejor. Cifré todo el archivo y se lo envié a Eleanor Reed con un mensaje simple de 3 palabras. La pistola humeante. Su respuesta fue casi instantánea. Tenemos más que suficiente, que haga su último movimiento predecible. Supe entonces que mi tiempo en la compañía estaba llegando a su fin. Brendan se estaba volviendo más audaz, más arrogante. Mi presencia silenciosa, mi historia con Arthur, era un recordatorio constante e irritante de todo lo que él estaba tratando de borrar. Necesitaba deshacerse de mí para completar su transformación de la compañía de una institución científica en una marca hueca y sin alma, y yo necesitaba que él lo hiciera. El despido no sería su victoria, sería mi detonante. Sería la última pieza de información que Eleanor necesitaba para probar al mundo que Brendan no era solo un mal CEO, era un peligro claro y presente para el legado que Arthur y yo habíamos dedicado nuestras vidas a construir. A medida que pasaban los meses, la gran visión de Brendan de una Frontier Diagnostics centrada en la marca comenzó a deshilacharse. Resulta que no se puede dirigir una empresa médica de alta tecnología con palabras de moda y publicaciones de Instagram para siempre. La realidad, con sus inconvenientes demandas de competencia y resultados reales, tiene una forma de inmiscuirse. La primera señal importante de problemas llegó en forma de una solicitud de renovación de subvención federal. Esta era nuestra savia. Era para nuestro programa Estrella de Diagnóstico Remoto, una subvención que habíamos tenido durante 10 años consecutivos. Era un mamut de documento, altamente técnico, y requería cientos de páginas de datos de rendimiento validados, protocolos de seguridad y registros operativos detallados. Era el tipo de cosa que yo solía manejar con Arthur durante un fin de semana largo. Alimentados por café y un amor compartido por los intrincados detalles, Brendan, en un movimiento de suprema arrogancia, asignó toda la solicitud a su director de marketing, Derek Lee. Derek, quien era un genio en el diseño de logotipos elegantes y la redacción de comunicados de prensa pegadizos, trató la solicitud de subvención como otro pedazo de texto publicitario. Vi un borrador que estaba circulando. Era espantoso. Estaba lleno de frases sin sentido como sincronizando nuestra disrupción en la atención médica con un compromiso de próxima generación con el paciente, y actualizando un nuevo paradigma de monetización del bienestar. Había reemplazado los datos concretos con fotos de archivo de actores sonrientes con batas de laboratorio. Perdió los 2 primeros plazos para la presentación de los datos de rendimiento requeridos, principalmente porque no entendía qué significaban los datos ni dónde encontrarlos. 2 semanas antes de la fecha límite de entrega final, recibí una llamada frenética y extraoficial de mi antiguo contacto en la agencia que otorgaba la subvención, un hombre llamado David Kim. «Ethan, ¿qué diablos está pasando por allí?», preguntó David. Su voz tensa. «Esta solicitud es una broma completa. Parece un folleto de una mala película de ciencia ficción. Le faltan todas las secciones de datos críticos. Van a perder esta subvención. Te lo digo ahora mismo. Va directo a la pila de rechazos. Eso es un agujero de $5 millones en su presupuesto anual, ¿no?». Sabía que tenía que intervenir, pero tenía que ser una operación fantasma. No podía permitir que Brendan supiera que estaba trabajando en contra de su lugarteniente elegido. Pasé las siguientes 48 horas encerrado en mi oficina en casa, trabajando sin dormir. Extraje los datos reales, sin pulir, de los archivos seguros que había estado guardando meticulosamente. Reescribí toda la sección técnica de 150 páginas, eliminando hasta la última de las estúpidas palabras de moda de Derek y reemplazándolas con los hechos fríos y duros de nuestro rendimiento, nuestro historial de seguridad y nuestras tasas de éxito. Lo recopilé todo en un PDF limpio y se lo envié a David desde una nueva dirección de correo electrónico anónima. El asunto del correo era para su consideración. El cuerpo del correo solo decía: «Un amigo desde dentro. Úselo». La subvención se salvó en el último minuto. David me llamó de vuelta. Su alivio palpable. «No sé quién es tu amigo, Ethan, pero le salvó el pellejo a tu compañía». Pero el incidente tuvo una consecuencia no deseada. Mi contacto en la agencia, aliviado pero profundamente confundido por la repentina muestra de incompetencia de la compañía, seguida de brillantez,
Llamó a uno de los miembros de la junta que conocía personalmente de su club de golf, un empresario cauteloso y de la vieja escuela llamado Sr. Hayes. Le contó al Sr. Hayes lo cerca que Frontier había estado de un error catastrófico y completamente involuntario. El Sr. Hayes, ahora alarmado, lo planteó en la siguiente reunión de la junta. Brendan fue sorprendido. Desvió la conversación, por supuesto. Con su habilidad habitual, culpó a un error administrativo y a una falla en la comunicación interdepartamental. Incluso tuvo la audacia de atribuirse el mérito de la salvación de última hora, implicando que había intervenido heroicamente. Pero la semilla de la duda se había plantado en la mente de la junta. Y peor para Brendan. Él lo sabía. No tenía pruebas. Pero sabía que yo era el único en la compañía que podría haber producido esos datos y escrito ese análisis técnico. Mi competencia ya no era solo una molestia para él. Era una amenaza directa a su autoridad. No podía arriesgarse a que yo estuviera en segundo plano. Un fantasma silencioso que pudiera exponer sus fracasos. No podía tener un recordatorio viviente de los verdaderos cimientos de la empresa caminando por los pasillos. El ambiente en la oficina cambió palpable después de eso. Brendan comenzó a evitar mi mirada en los pasillos. Su Chloe Hayes, me observaba con ojos entrecerrados y calculadores cada vez que pasaba por su oficina. Podía sentir la red apretarse. Estaban construyendo un caso para deshacerse de mí, documentando cada vez que cuestionaba una decisión, cada reunión que me perdía, y yo los dejaba, los necesitaba para ello. El empuje final provino de una crisis inesperada y en toda regla. Un sofisticado fallo de software en nuestro servidor de diagnóstico central, provocado por una actualización defectuosa impulsada por el nuevo equipo de TI de Brendan, causó una falla en cascada. Toda nuestra red se cayó. Fue un escenario de pesadilla. Los hospitales no podían acceder a los archivos de datos de los pacientes. Nuestras unidades móviles en el campo no podían cargar sus últimos hallazgos. Durante 6 agonizantes horas, toda la empresa estuvo paralizada, perdiendo credibilidad con cada minuto que pasaba. El nuevo equipo de consultores de TI de Brendan, un grupo de jóvenes más familiarizados con la configuración de cuentas de redes sociales que con la depuración de software médico propietario, fueron completa y absolutamente inútiles. Simplemente miraban las líneas de mensajes de error que se desplazaban en la consola principal, sus rostros pálidos de pánico. Finalmente, después de horas de caos, Oscar García me encontró en mi laboratorio, donde Brendan me había instruido para que me concentrara en proyectos heredados. En otras palabras, se suponía que debía mantenerme al margen. Ethan, tienes que ayudar, suplicó Oscar, con la cara empapada de sudor. Están totalmente perdidos. Brendan está en la sala de servidores gritando a la gente, pero no tiene ni idea de lo que está hablando. Estamos perdiendo datos. Amigo. Entré en la sala de servidores. El aire estaba denso de tensión y del olor a electrónica sobrecalentada. Brendan me vio, y su rostro se endureció en una máscara de furia. ¿Qué haces aquí? Esta es un área restringida. Sal. Lo ignoré por completo. Pasé junto a él hasta la consola principal. Me senté en la silla que uno de los consultores aterrorizados desocupó rápidamente, y mis dedos volaron sobre el teclado. El código era como un lenguaje antiguo y familiar para mí. Había escrito el núcleo con Arthur una década atrás. Vi el problema casi al instante. Una cadena corrupta en el directorio raíz creando un bucle infinito que consumía todos los recursos del servidor. Aislé el bucle. Escribí un parche de terminación sobre la marcha y forcé un reinicio del sistema. 20 minutos después, los servidores volvieron a la vida. Las filas de luces de advertencia rojas se volvieron un verde sólido y tranquilizador. La crisis había terminado. No dije ni una palabra. No miré a Brendan. Simplemente me levanté de la consola y salí de la habitación, dejándolo parado allí en medio de su propio desastre, luciendo completamente impotente y tonto frente a todo su equipo. Había salvado el día, pero al hacerlo, había firmado mis propios papeles de despido. Le había demostrado, más allá de toda duda, que me necesitaba, y para un hombre con un ego tan frágil como el de Brendan, necesitar a alguien es lo mismo que odiarlo. Él no podía tolerar que nadie en la compañía supiera que él, el gran CEO, no tenía el control. Esa noche, me fui a casa y abrí la aplicación de mensajería segura que usaba para comunicarme con Eleanor. Escribí un mensaje corto y simple. Lo va a hacer. No tiene otra opción ahora. El incidente del servidor lo selló. Su respuesta llegó en minutos. El fideicomiso está listo. Deja que lo haga. 2 días después, su asistente llamó y me citó a su oficina de paredes de cristal. El escenario estaba listo. La última pieza de mi investigación de 18 meses estaba a punto de ser entregada en bandeja de plata. La reunión trimestral de operaciones era el escenario favorito de Brendan. Era su teatro personal.
y él siempre era la estrella del espectáculo. Le encantaba la mesa de caoba pulida, el silencio reverente de la sala, el público cautivo de miembros de la junta y altos ejecutivos pendientes de cada una de sus palabras. Hoy, estaba en su elemento, paseándose de un lado a otro frente a una pantalla gigante que mostraba una presentación de PowerPoint. Una verdadera obra maestra del arte corporativo sin sentido. Nuestro nuevo marco de descubrimiento comercializable, anunció, señalando con un puntero láser una diapositiva llena de círculos superpuestos y multicolores. Y flechas curvas. La diapositiva se titulaba Actualización de paradigmas sinérgicos. Se trata de aprovechar nuestra óptica de marca para participar en la innovación proactiva y disruptiva. Estamos cambiando fundamentalmente de un modelo reactivo de diagnóstico a un nuevo paradigma de bienestar, monetización y salud aspiracional. La sala estaba mayormente en silencio. Los miembros de la junta, una colección de hombres mayores con trajes conservadores, parecían profundamente confundidos o profundamente aburridos. Pude ver al señor Hayes, el miembro de la junta que había sido advertido sobre la solicitud de subvención, escribiendo furiosamente en un cuaderno, con el ceño fruncido. Mi padre, Michael, estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa, asintiendo con una mirada de orgullo intenso, casi doloroso. Como si Brendan estuviera recitando a Shakespeare. Él no entendía una sola palabra de la jerga, pero le encantaba el sonido del éxito de su hijo. Yo estaba fuera de las pesadas puertas cerradas, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No era un ritmo de miedo, sino de pura, sin adulterar, anticipación. A mi lado, Eleanor Reed permanecía perfectamente inmóvil, su rostro tan calmado e ilegible como una estatua de granito. Llevaba un maletín de cuero delgado a su lado. ¿Lista?, preguntó en voz baja, sus ojos azules encontrándose con los míos. Asentí una sola vez, con decisión. Es hora. Eleanor abrió la puerta sin llamar, y entramos. El efecto fue instantáneo y absoluto. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia nosotros. Brendan se detuvo a mitad de una frase, con la boca ligeramente abierta, el puntero láser aún apuntando a su gráfico sin sentido. El silencio repentino y profundo era ensordecedor. ¿Qué significa esto?, balbuceó, su rostro ruborizándose con un rojo intenso y manchado. Esta es una reunión de la junta a puerta cerrada. ¿Seguridad? Mi padre comenzó a levantarse de su silla, su rostro una máscara de confusión y enojo. Ethan, ¿qué demonios haces aquí? Ya no trabajas aquí. Eleanor los ignoró a ambos. Caminó con paso tranquilo y deliberado hacia la cabecera de la mesa, dejando su maletín sobre la madera pulida con un suave y definitivo clic. No miró a Brendan ni a mi padre. Se dirigió a toda la sala, su voz clara y autoritaria, llenando fácilmente el espacio. Buenos días, señoras y señores, dijo. Mi nombre es Eleanor Reed, para aquellos de ustedes a quienes no he tenido el placer de conocer. Soy la fiduciaria legal del fideicomiso fundacional de Frontier Diagnostics, el cual, como saben, posee una participación mayoritaria del 87% en esta empresa. Una nerviosa ola de murmullos recorrió la sala. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. Conocían el fideicomiso, por supuesto, pero durante la gestión de Brendan, se les había animado a pensar en él como un socio pasivo y silencioso. Una tecnicalidad legal del pasado. Nunca habían conocido a la fiduciaria. Nunca se les había recordado su poder. Según el estatuto legalmente vinculante del fideicomiso, continuó Eleanor, su voz tan nítida y precisa como un bisturí mientras abría su maletín. El nombramiento provisional del Sr. Brendan Vance como CEO estaba sujeto a una revisión de desempeño de 18 meses. Ese periodo de revisión ha terminado, y el fideicomiso ahora está ejerciendo sus derechos de voto basándose en los resultados de esa revisión. El color desapareció por completo del rostro de Brendan. Parecía como si el suelo se le hubiera hundido. ¿Provisional? ¿De qué estás hablando? Eso fue una formalidad. Esta es mi empresa. Por el contrario, Sr. Vance, dijo Eleanor, su voz bajando a una calma helada que era más aterradora que cualquier grito. Esta nunca ha sido su empresa, siempre ha pertenecido a la misión. Ella dirigió su mirada hacia mí. El fideicomiso ha contratado a un consultor independiente para presentar sus hallazgos a la junta, el señor Ethan Vance. Avancé hacia el frente de la sala. Mis pasos eran el único sonido. Llevaba una simple memoria USB plateada y sin etiqueta. La deslicé en el puerto del portátil conectado al enorme proyector. La colorida y sin sentido diapositiva de Brendan desapareció, reemplazada por la austera página de título en blanco y negro de un documento. Informe al fideicomisario, una revisión operativa y ética de 18 meses de Frontier Diagnostics. Brendan habló de óptica de marca. Comencé, mi voz firme y clara, dirigiéndome directamente a la junta.
Hablemos de algunas ópticas que quizás se le escaparon en el último año y medio. La primera diapositiva apareció. Era un gráfico de línea simple y brutal. Una línea en un verde chillón mostraba el presupuesto de marketing y desarrollo de negocio de la empresa bajo Brendan, disparándose hacia arriba en un ángulo casi vertical. La otra línea, en un rojo intenso, mostraba el presupuesto combinado para mantenimiento de equipos e I+D, desplomándose. Mientras Brendan gastaba entre 1.2 y 2 millones de dólares en cumbres de influencers, consultores de cambio de marca y estos muebles de oficina tan impresionantes, dije, haciendo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba copias escaneadas de algunos de los informes de gastos más escandalosos. Sufrimos un aumento del 400% en fallas críticas de equipos en nuestra flota móvil. Pasé a la siguiente diapositiva. Mostraba la solicitud de subvención federal para el programa de diagnóstico remoto. A un lado de la pantalla estaba la versión rechazada de Derek Lee con sus ridículas palabras de moda resaltadas en amarillo. Al otro lado estaba el análisis técnico limpio y basado en datos que yo había presentado anónimamente. Estuvimos a 48 horas de perder una subvención federal de 5 millones de dólares, una subvención que esta empresa ha tenido durante una década, debido a una grave incompetencia sistémica, un error que se ocultó a esta junta. El señor Hayes, el miembro de la junta, asintió con gravedad, mirando directamente a Brendan. Brendan estaba de pie ahora. Su voz temblaba de rabia. Esto es calumnia. Esto es información propietaria. Usted robó esto. Es un ex empleado descontento con una cuenta pendiente. No robé nada, Brendan, dije, mirando su mirada de pánico sin inmutarme. Solo guardé una copia de mi trabajo, el trabajo del que tú y tu equipo se estaban atribuyendo el mérito. Me volví hacia la junta. La verdadera pregunta no es cómo obtuve esta información. La pregunta es por qué a ustedes, la junta, nunca se les dio. Guardé la pieza más poderosa para el final. La diapositiva final mostraba una copia escaneada del informe de seguridad detallado de la Dorsemia Chen sobre el inminente fallo crítico en el ala de almacenamiento criogénico. Junto a ella estaba la cadena de correo electrónico con el nombre de Brendan claramente visible en el campo para. Mi puntero láser resaltó su respuesta de una línea a su CFO. No podemos dejar que el gasto de capital afecte el informe del tercer trimestre. Aplazar. Y esto, dije, mi voz baja y seria. Es el informe que detalla una falla crítica en nuestra instalación principal de almacenamiento criogénico. Una falla que, de haber habido un simple corte de energía, habría aniquilado años de investigación, invalidado ensayos federales, destruido nuestra credibilidad científica y, potencialmente, llevado a la bancarrota a esta empresa, se informó. Y fue ignorado deliberadamente, no por falta de fondos, sino por el deseo de proteger un informe de ganancias trimestrales. La sala quedó en un silencio total, sepulcral. Los miembros de la junta miraban la pantalla. Sus rostros una mezcla de pálida conmoción y creciente furia. Mi padre parecía como si le hubieran golpeado físicamente en el estómago. Miró a Brendan, ya no con orgullo, sino con un horror creciente y abyecto. Eleanor Reed dio un paso adelante de nuevo, rompiendo el silencio. Los hallazgos son claros e irrefutables, dijo, su voz resonando con finalidad. Bajo el liderazgo del señor Brendan Vance, la empresa no solo se ha desviado de su misión fundacional de integridad científica, sino que también ha sido puesta en grave peligro operativo, financiero y ético. El fideicomiso, por lo tanto, emite su voto del 87% para rescindir inmediatamente el empleo del señor Brendan Vance como CEO, y para removerlo de la junta directiva con efecto inmediato. Había terminado. No hubo debate, ni discusión. Solo la fría, dura e ineludible finalidad del poder del fideicomiso. Era la ejecución de la voluntad de Arthur. Brendan se quedó inmóvil por un largo momento, su boca abriéndose y cerrándose silenciosamente como un pez boqueando. Luego su cabeza se giró hacia mí, su rostro contorsionado en una máscara de rabia pura e infantil. Tú, siseó. Su voz un susurro venenoso. Tú hiciste esto. Serpiente. Lo miré. A ese hombre que era mi hermano, al hombre que había intentado destruir sistemáticamente la obra de mi vida por su propia vanidad. Y no sentí nada, ni piedad, ni triunfo, ni siquiera ira ya. Solo una tranquila y limpia sensación de orden restaurado en el universo. Empujó su silla hacia atrás, el sonido chirriando en la sala silenciosa, y salió furioso, cerrando la pesada puerta detrás de él. El sonido resonó el final de su corto y desastroso reinado. El reinado construido sobre una base de mentiras que acababa de ser desmantelado por el poder simple y brutal de la verdad. Fuera de la sala de conferencias, en el silencioso y ridículamente caro pasillo alfombrado, Brendan me estaba esperando.
La furia no había desaparecido. Si acaso, se había agriado en una mueca venenosa y desesperada. ¿Crees que eres muy listo, verdad?, escupió, clavándome un dedo agresivamente en el pecho. El gesto era tan pueril que casi sonreí. Escondiéndote en las sombras, tramando como una pequeña serpiente. Te arrepentirás de esto, Ethan. Lo juro por Dios. Lo harás. Me aseguraré de ello. Arrastraré tu nombre, el nombre de esta compañía, por el barro. Hablaré con todos los reporteros, con todos los bloggers. Les diré cómo orquestaste todo esto por celos. Estarás arruinado. Estaba tratando de amenazarme, de encontrar algún último vestigio de ventaja. Trató de sacar a relucir secretos familiares. A nuestros padres. Cualquier cosa que se le ocurriera para obtener una reacción. Miré su dedo tembloroso. Luego volví a su rostro, que estaba manchado y pálido. El CEO carismático y seguro de sí mismo se había ido. En su lugar, solo había un hombre asustado y enojado que acababa de perder su juguete favorito. El hermano con el que crecí, con el que construí fuertes en el patio trasero. Se había ido hace mucho tiempo. Esta persona era un extraño. Una cáscara hueca llena de nada más que ego y resentimiento. No eres tan significativo, Brendan, dije. Mi voz tranquila pero firme. No estaba tratando de ser cruel. Era simplemente la verdad. Sus amenazas no tenían sentido porque él ya no tenía sentido para la misión. Las palabras lo golpearon más fuerte que un golpe físico. De hecho, retrocedió como si lo hubiera golpeado. Toda su vida, todo su sentido de sí mismo, se había construido sobre la creencia fundamental de que era significativo, de que era el centro de cada habitación a la que entraba. Que se le dijera con tanta calma que era irrelevante era una herida que su ego no podía comprender. Me miró por un largo y silencioso momento. Su boca trabajaba, buscando una respuesta, algún comentario hiriente, pero no había nada. No tenía poder aquí, ni influencia, ni audiencia para actuar. Era solo un hombre que había sido despedido de un trabajo para el que nunca estuvo calificado. Se giró, con los hombros caídos en derrota, y se dirigió furioso hacia el ascensor. O siento así, un aspirante a rey sin reino que gobernar. Esa fue la última vez que lo vi en la compañía. La verdadera tormenta, la que yo había estado temiendo mucho más que la confrontación en la sala de juntas, estalló ese fin de semana. Mis padres nos convocaron a mí y a mi hermana, Olivia, a su casa para lo que mi madre llamó una discusión familiar. Yo sabía lo que era un tribunal, y yo era el acusado. Nos sentamos en la sala de estar formal, un espacio parecido a un museo con muebles en los que nadie se sentaba, y fotos de una familia feliz y sonriente que parecían una mentira. Mi madre lloraba suavemente en un pañuelo de seda, secándose los ojos que estaban rojos por una mezcla de pena y enojo. Mi padre se paseaba de un lado a otro frente a la chimenea apagada, su rostro una nube de tormenta de furia reprimida. «¿Cómo pudiste?», comenzó mi madre. Su voz temblaba con acusación mientras fijaba su mirada en mí. «Es tu hermano, tu propia carne y sangre. Te paraste frente a toda esa gente, sus colegas, su padre, y lo humillaste. Destruiste su carrera, su reputación, todo por lo que trabajó. ¿Todo para qué? Por una pequeña venganza porque estaba celoso de su éxito». «Esto no se trataba de venganza, mamá», dije, con la voz lo más tranquila que pude. «Esto nunca fue por celos. Brendan estaba llevando a la empresa a la ruina. Estaba poniendo en riesgo el trabajo de la gente, sus medios de vida y, potencialmente, su salud». «¡Disparates!», mi padre rugió, girando sobre sus talones para mirarme, con el rostro enrojecido. «Eso es una mentira. Él tenía una visión. Estaba haciendo que la empresa fuera rentable, respetable. La estaba convirtiendo en algo de lo que finalmente podría estar orgulloso. No un pequeño y polvoriento proyecto de ciencia, sino un negocio de verdad». Y luego, todo salió. El núcleo crudo y sin censura de todo. La verdadera razón de su lealtad ciega e inquebrantable a Brendan. Pasé 40 años de mi vida en puestos intermedios. «Ethan», gritó, su voz quebrándose con un dolor viejo y amargo que había escuchado atisbos de toda mi vida, pero nunca visto tan expuesto. 40 años siendo cauteloso, siendo técnico, siendo el tipo confiable que nunca causó problemas y nunca consiguió el puesto principal. Fui a lo seguro. Y terminé como una nota al pie en una empresa que otra persona construyó. Brendan. Él era diferente, era audaz, no tenía miedo de arriesgarse. Era mi oportunidad, a través de él, de ver el nombre Vance en la cima de algo grande, de construir algo, de dejar un verdadero legado. Dios mío, nunca se trató de las habilidades de Brendan. Se trataba de los propios arrepentimientos arraigados de mi padre,
de sus propios sentimientos de fracaso e insignificancia. No estaba defendiendo a su hijo. Se estaba defendiendo a sí mismo. Defendiendo las elecciones de vida que deseaba haber tenido el valor de tomar. Brendan no era su hijo de oro, era su segunda oportunidad. Su repetición. Su visión era una mentira. Papá, dije. Mi voz suavizándose ligeramente con una repentina e inesperada oleada de lástima por él. Era un castillo de naipes construido sobre deudas y engaños, y sus riesgos eran solo apuestas imprudentes con el dinero y la seguridad de otras personas. Es un legado de fraude y fracaso el que querías redimir. Mi padre simplemente me miró, su ira desinflándose como un globo pinchado, dejando atrás una vulnerabilidad cruda y dolorosa. Parecía perdido. Fue Olivia quien habló a continuación. Había estado sentada en silencio al borde del sofá, con las manos entrelazadas en su regazo, observando, escuchando. Ahora se puso de pie. Su pequeña figura irradiaba una fuerza que nunca antes le había visto. Papá, mamá, están equivocados, dijo. Su voz temblaba pero era clara y fuerte. No han estado escuchando. Nunca han escuchado a Ethan. Olivia, cariño, tú no entiendes de negocios. Mi madre comenzó con su tono habitual de desprecio. No, tal vez no, replicó Olivia, alzando la voz. Pero entiendo esto. Recuerdan a mi amiga de la universidad. Sara. Su padre vive en Virginia Occidental. Es un minero de carbón jubilado. Le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa 3 hace 2 meses. Tomó un aliento tembloroso. Se lo habrían diagnosticado en etapa 1 6 meses antes. Los médicos están seguros. Pero la unidad móvil local de Frontier, nuestra unidad móvil, la que se supone que debe estar ahí para personas como él, estuvo fuera de servicio durante 3 semanas. ¿Por qué? Porque su escáner de rayos X principal estaba roto. ¿Y por qué estaba roto? Porque el presupuesto de mantenimiento se había reducido. La pieza de repuesto se consideró no en el presupuesto trimestral. La sala quedó en completo y absoluto silencio. La mano de mi madre voló a su boca, sus ojos abiertos de horror. Mi padre miró a Olivia como si la estuviera viendo por primera vez. No como una niña pequeña, sino como una mujer diciendo una dura verdad. Esto no se trata de precios de acciones o de imagen de marca o de quién tiene la carrera arruinada, dijo Olivia. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos y corrieron por su rostro. Así es como se ve realmente la visión de Brendan. Es Sara sentada junto a la cama de hospital de su padre, preguntándose qué podría haber sido. Es un hombre que podría morir porque era más importante financiar un viaje de esquí para influencers que arreglar una máquina que salva vidas. Ethan no destruyó una carrera. Salvó a una empresa de convertirse en un monstruo. Hizo lo correcto. La verdad. Cruda, fea e innegable. Finalmente flotó en el aire entre nosotros. No quedaba nada que decir. Mi madre se levantó y huyó de la habitación, sollozando. Mi padre se hundió pesadamente en una silla, luciendo como un hombre que había envejecido 20 años en 20 minutos. La familia que conocía estaba rota, pero tal vez, solo tal vez, había estado rota durante mucho tiempo. La verdad no se rompió, solo destrozó la hermosa y frágil ilusión en la que todos habíamos estado viviendo. Un año puede cambiarlo todo. Puede sentirse como una década. Y puede sentirse como un solo día. Lo primero que hice después de que el fideicomiso me nombrara formalmente como el nuevo CEO fue entrar en la oficina de paredes de cristal de Brendan con un mazo. No rompí el ridículo escritorio. Por muy tentador que fuera, caminé hacia la pared de cristal del suelo al techo que separaba la suite ejecutiva del resto de la empresa, y la golpeé una vez con fuerza. La grieta se extendió como una telaraña por todo el panel de cristal. No fue un acto de ira. Fue una declaración. La era del ejecutivo aislado e intocable, separado de la gente que hacía el trabajo real. Había terminado. Derribamos todas las paredes interiores y convertimos toda la suite ejecutiva en un espacio de colaboración abierto, ruidoso y concurrido para los equipos de ingeniería e investigación. Mi escritorio lo puse en una pequeña oficina renovada en la esquina del área de despacho principal, justo al lado de la nueva y mucho más grande oficina de Oscar García. Quería escuchar los motores de las unidades móviles encenderse por la mañana. Quería oler el café y la grasa. Quería ver las caras de los técnicos y los científicos cuando tenían un avance o un problema. Quería estar en la planta baja, no en una torre de marfil. Oscar ahora era nuestro jefe de operaciones y lo dirigía como una campaña militar. Tenía el presupuesto que necesitaba. Nuestro equipo era de última generación y el tiempo de actividad operativa de toda nuestra flota móvil
pasó de un lamentable 78% bajo Brendan a un asombroso 99.7%. El proyecto de predicción de accidentes cerebrovasculares de la doctora Sofía Ramírez fue resucitado y financiado en su totalidad. Su equipo había crecido de 2 a 12 de las mentes más brillantes en bioinformática. Su algoritmo predictivo ahora estaba en su fase final de ensayos clínicos con 3 importantes hospitales universitarios, y estaba mostrando una tasa de éxito que estaba llamando la atención en los institutos nacionales de salud. Estaba salvando vidas, justo como se suponía que debía hacer. Hice 2 llamadas telefónicas en mi primera semana de regreso. La primera fue a Joseph Miller, el técnico veterano de equipos que Brendan había despedido por no encajar con la nueva imagen. Joseph había estado en la compañía durante 20 años. Era un maestro artesano. Le pedí que regresara no solo como técnico, sino como jefe de nuestro nuevo programa de capacitación para todos nuestros nuevos empleados junior. Cuando le dije cuál sería su nuevo salario, hubo un largo y aturdido silencio al otro lado del teléfono. Luego lo escuché ahogar un sollozo. «Bienvenido a casa, Joseph», dije, mi propia voz teñida de emoción. Mi segunda llamada fue a la doctora Mia Chen, la valiente joven oficial de seguridad. Le ofrecí el puesto recién creado de directora de seguridad y cumplimiento. Un puesto de alto nivel con línea directa a mí, y la autoridad absoluta para cerrar cualquier operación en cualquier lugar de la compañía que ella considerara insegura, sin preguntas. Ella aceptó en el acto. No solo reconstruimos la empresa, restauramos su alma, la gente que se había quedado, los que habían soportado silenciosamente la tormenta de Brendan, comenzaron a caminar con la cabeza alta de nuevo. Comenzaron a innovar, a colaborar, a creer. Los que se habían ido con disgusto, los brillantes ingenieros y científicos que no podían soportar la nueva dirección orientada a la marca, comenzaron a regresar. Ya no éramos una marca, éramos una misión. Y se sentía bien, se sentía correcto. Celebramos una reunión general de toda la empresa en mi segundo mes. Sin presentaciones pulcras, sin palabras de moda. Solo yo en un taburete con un micrófono. Les conté la verdad sobre lo que había sucedido. Les hablé del fideicomiso, del enfoque en la misión. Luego abrí el turno de preguntas. Fueron difíciles. Preguntaron sobre la seguridad laboral, sobre sus pensiones, sobre el futuro. Respondí a cada una con honestidad. Fue un marcado contraste con las reuniones generales de Brendan, que eran solo videos pulcramente producidos de él hablando sobre la cuota de mercado. Esto era real. Era complicado, y fue el comienzo de la reconstrucción de la confianza. Aproximadamente 10 meses después de asumir mi nuevo cargo, fuimos contactados por una importante revista de negocios. Una de las grandes querían hacer un artículo de portada. La reportera, una joven y ambiciosa mujer llamada Natalie, ya había descubierto los trazos generales de la historia a partir de los rumores de la industria. Su título propuesto era El golpe silencioso, cómo la venganza de un fundador derrocó a un CEO corrupto y salvó una empresa. Nos reunimos en mi pequeña y funcional oficina, la que solía ser un armario de almacenamiento. Olía ligeramente a café y desinfectante. «Es una historia fantástica», dijo Natalie, su grabadora digital sobre la mesa entre nosotros. Un thriller corporativo de la vida real. Una historia de traición familiar. Un dramático enfrentamiento en la sala de juntas. El desvalido triunfando. Nuestros lectores se la devorarán. Queremos posicionarte como el héroe. El asaltante corporativo que recuperó su reino. Me recliné en mi silla. Una simple silla de acero y malla que probablemente costaba menos que una de las corbatas de Brendan. Aprecio el interés. Natalie, realmente lo aprecio. Pero te equivocas de historia. Parecía confundida. Su bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. ¿Cómo así? Esta no es una historia de venganza, dije. No tengo ningún interés en eso. Y ciertamente no fue un golpe para recuperar un reino. Fue una corrección de rumbo. Fue una historia sobre una promesa que se cumplió a un hombre que ya no está con nosotros. Ella insistió, como hacen los buenos reporteros. Pero el drama familiar, el despido, la confrontación, ese es el corazón de la historia. No, dije con firmeza. El corazón de la historia está en el laboratorio de la doctora Sofía Ramírez, donde está a punto de hacer que un derrame cerebral sea un evento prevenible. Está en nuestro centro de despacho, donde Oscar García tiene nuestra flota funcionando de manera tan eficiente. Hemos reducido los tiempos de respuesta de diagnóstico de emergencia en un promedio de 3 horas. Está en el trabajo que Joseph Miller hace todos los días, enseñando a los jóvenes técnicos que la calidad y la integridad importan más que la velocidad. El héroe de esta historia no soy yo, concluí, mirándola directamente a los ojos. Es el trabajo, siempre lo ha sido. Natalie se fue pensativa. El artículo que salió un mes después era muy diferente de lo que había propuesto inicialmente. El título era Sin mérito, solo vuelo.
El liderazgo silencioso que restauró la misión de Frontier Diagnostics. No mencionaba a mi hermano por su nombre ni una sola vez. Se centró en la ciencia, la gente y la misión. Era la única historia que siempre me interesó contar. El momento más significativo de todo ese tumultuoso año no ocurrió en una sala de juntas ni en las páginas de una revista. Sucedió en una tarde lluviosa de martes en noviembre. Mi tío Daniel, el tranquilo hermano ingeniero jubilado de mi padre, apareció en la oficina sin previo aviso. Llevaba 2 vasos de cartón humeantes de café de una cafetería local que le gustaba. Nunca me había visitado en el trabajo antes, ni una sola vez en todos esos años. Pensé que te vendría bien esto, dijo, entregándome una taza. Era solo, sin azúcar, justo como me gustaba, se acordaba. Nos quedamos junto al gran ventanal de mi oficina, viendo la lluvia caer por el cristal, mirando el patio de despacho donde los técnicos con impermeables amarillos estaban preparando una unidad móvil para su próxima implementación. No hablamos durante unos minutos, solo observamos el trabajo tranquilo y concentrado. «Sabes», dijo finalmente, su voz áspera por años de desuso. «Tu padre siempre fue un vendedor, uno muy bueno. Podía vender cualquier cosa, pero nunca entendió realmente cómo funcionaban las cosas. Siempre tuvo miedo de la sala de máquinas». Dio un sorbo lento a su café. Arthur vivía en la sala de máquinas. Él sabía que ahí era donde estaba el verdadero poder. No en el discurso de ventas, no en el logo elegante, sino en los engranajes y los cables y el código, en hacer algo que funcionara, algo que durara. Me miró. Y sus ojos, tan parecidos a los de mi padre, pero tan diferentes en su silenciosa claridad, mostraban un respeto profundo e inquebrantable. Compartió un breve recuerdo de él y Arthur discutiendo amistosamente sobre un esquema hace 20 años. Era un buen hombre, un verdadero ingeniero. Terminó su café y colocó el vaso vacío sobre mi escritorio. «Lo que hiciste aquí, Ethan, honraste la sala de máquinas, honraste a Arthur. Nunca dejes que los fantasmas de tu padre te hagan dudar de eso ni un segundo». Me dio una palmada firme y sorprendente en el hombro y se fue tan silenciosamente como había llegado. No fue un ascenso ni un trimestre de ventas récord. Fue una simple taza de café y unas pocas palabras honestas de un hombre a quien respetaba más de lo que él sabía. Y se sintió como la mayor victoria de todas. El capítulo final de la historia de Brendan no llegó con un estruendo ni una confrontación dramática, sino con un correo electrónico discreto y de aspecto oficial que aterrizó en mi bandeja de entrada un miércoles por la mañana. Era de Eleanor Reed. El asunto era simple, profesional y devastador. Actualización sobre Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. El cuerpo del correo me informaba que, basándose en los hallazgos exhaustivos de la auditoría interna que yo había encargado y posteriormente entregado a las autoridades, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos había presentado formalmente cargos federales contra mi hermano. La lista era larga y condenatoria. Fraude electrónico, fraude de valores, malversación de fondos. La investigación había descubierto una red de engaño que iba incluso más allá de lo que yo había imaginado. Hubo sobornos a proveedores disfrazados de honorarios de consultoría. Informes de gastos fraudulentos por viajes de desarrollo de negocios lujosos que no eran más que vacaciones. Y un esfuerzo sistemático para engañar a los inversores con métricas de rendimiento falsificadas. El correo electrónico señalaba que Justin Keller, el siempre nervioso CFO, había cooperado plenamente con la investigación a cambio de inmunidad. Había entregado sus archivos secretos meticulosamente guardados, un registro detallado y con marca de tiempo de cada directiva poco ética que había recibido de Brendan. Se había salvado tal como siempre lo había planeado. Leí el correo electrónico 2 veces, luego una tercera. No sentí ninguna oleada de triunfo, ninguna satisfacción, ninguna sensación de «te lo dije» de puño en alto. Solo una tranquila y sombría sensación de un final. Una consecuencia lógica, necesaria y triste. Tuve un pensamiento fugaz sobre cómo sería estar en un tribunal, testificar potencialmente contra mi propio hermano. La idea me dejó una sensación fría y pesada en el estómago. Esto no era una victoria, era una tragedia nacida de la arrogancia y de una brújula moral rota. Aprendí entonces, en ese momento de quietud, la profunda diferencia entre justicia y venganza. La venganza es una búsqueda ardiente, personal y, en última instancia, vacía. La justicia es fría, impersonal y necesaria para que las cosas se vuelvan a enderezar. Brendan no había sido derrotado por mí, había sido derrotado por sus propias acciones, por las decisiones que tomó cada día durante 18 meses. Los datos simplemente contaron la historia que él mismo había escrito. Mis padres nunca cambiaron realmente. Mi madre me llama en vacaciones y en mi cumpleaños.
Nuestras conversaciones son tensas, educadas y llenas de los vastos y vacíos espacios de cosas no dichas. Hablamos del tiempo, hablamos de su jardín, nunca hablamos de Brendan. Mi padre y yo no nos hemos hablado ni una palabra desde aquel terrible día en su sala de estar. El abismo entre su mundo de apariencias y mi mundo de sustancia es demasiado amplio para cruzarlo. A veces una familia se rompe de una manera que no se puede arreglar, y tienes que aprender a vivir con los pedazos afilados. Olivia, por otro lado, encontró su vocación en la ruina. Dejó su trabajo de marketing sin alma y ahora dirige el programa de alcance comunitario en expansión de nuestra empresa. Trabaja directamente con las comunidades desfavorecidas a las que sirven nuestras unidades móviles, asegurándose de que reciban la atención que necesitan. Encontró su voz ese día en casa de mis padres, y la ha estado usando para hablar por los demás desde entonces. Ella es la mejor de todos nosotros. Esta mañana, estuve en la pista de aterrizaje de nuestro pequeño aeródromo de la empresa. El aire era fresco y frío. Olía a combustible de avión y al asfalto húmedo de la lluvia de anoche. Delante de mí había una unidad de rescate híbrida completamente nueva, un vehículo de despegue y aterrizaje vertical que era una maravilla de la ingeniería. Podía aterrizar en la ladera de una montaña o en un claro del bosque. Era la manifestación física de todo lo que Arthur y yo habíamos soñado lograr. Joseph Miller mismo estaba haciendo la última revisión previa al vuelo, su rostro radiante con el orgullo de un artesano. Había pasado la última semana pintando algo minuciosamente en su morro. No era el elegante nuevo logotipo corporativo, era un simple distintivo de llamada. Pintado a mano, con plantilla. Pathfinder 1. Era el antiguo distintivo de llamada de Arthur de los días del sótano. De una época en que la empresa no era más que una idea y una promesa. Observé cómo los pilotos subían a bordo. Y los rotores comenzaron a girar, lentamente al principio, luego aumentando a un rugido potente y ensordecedor que vibraba a través de las plantas de mis pies. El Pathfinder 1 despegó del suelo, flotó por un momento como si tomara aire, y luego se elevó hacia el cielo gris de la mañana, virando hacia las distantes montañas envueltas en nubes. Pensé en la palabra que Brendan había usado para despedirme, orientado a la marca. Nunca lo entendió. Una marca es una reputación que compras con dinero y publicidad. Un legado es una reputación que ganas con sudor e integridad. Se gana en las últimas horas en el laboratorio, en las acaloradas discusiones sobre los datos, en el coraje de hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Se gana en la integridad tranquila e inquebrantable de hombres como Arthur Vance y Joseph Miller y Oscar García. Brendan había querido poseer una compañía. Yo solo había querido construir una. Y al final, a través de todo el dolor y el conflicto, aprendí la lección más importante de todas. La verdadera propiedad no es un nombre en un certificado de acciones. No se trata de una herencia o de un control legal o de un título en una puerta. Es una responsabilidad, una confianza sagrada. Miré hacia el cielo, hacia la forma que desaparecía del Pathfinder 1 mientras se desvanecía entre las nubes. Nunca fue realmente mi compañía para poseerla. Siempre fue suya. Mi trabajo era solo asegurarme de que aún pudiera volar. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto? Me sentiría honrado de leer sus experiencias. Por favor, comparte tu historia en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene.